Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días, bienvenidos a los especiales del mes de agosto con el padre Juan Carlos Seriani. Padre, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Luis, buenos días a la audiencia en estos días de agosto patronales. Días patronales, sí. San Luis, rey de Francia, patrono de la provincia, de la ciudad, de la diócesis. Sí. Así que hemos tenido nosotros nuestros festejos también. Claro, sí, para homenajear al santo patrono. No ¿Cómo está? De otra manera. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Con novedades? Algunas, pero pocas, sin nada, pocas. Es decir, son novedades que no son novedosas, ¿no? Más de lo mismo. Sí, lamentablemente. Los saludamos a Germán, que nos acompaña en la mesa de control y sonido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Germán. Uy, ¿anda el micrófono? Sí, anda, cada vez mejor anda, sí. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué hay de especial en estos especiales? No, había pensado para el día de hoy tratar de resumir y sobre todo de, en cierto modo, de aclarar, de profundizar, porque yo me voy dando cuenta que a medida que pasa el tiempo, sobre todo con los más jóvenes y con algunos que llegan de otros lados a la tradición, no hay una formación clara sobre la cuestión, por ejemplo, de la nueva misa. Sí. Y bueno, todo lo que hemos tenido que decir a propósito de las escandalosas declaraciones del obispo que no se retracta, a algunos no, o sea, les resulta, digamos, como difícil de profundizar la gravedad de la nueva misa. O sea, el tema de la forma, el tema de la intención, el tema del tono narrativo, no les dice nada porque no tienen una formación. O sea que los más jóvenes, bueno, han asistido a la misa tradicional desde chiquitos, pero no saben bien exactamente por qué deben oponerse a la misa nueva o por qué sus padres o sus abuelos, en muchos casos ya es la tercera generación. Claro. Se opusieron a los cambios a partir del año 69 con la misa, ¿no? Ya venía de antes, en cierto modo, pero sobre todo con la nueva misa. Entonces, bueno, aprovechando esas declaraciones escandalosas del obispo de Kant, ya no es más de Ken, es de Kant, vale la pena volver sobre algunos de esos puntos, dedicarle el día de hoy y ya consagrar mañana y pasado mañana a la continuación sobre la teología de la historia, que ya es un punto más delicado y nos va a llevar un poco más de tiempo sobre la Revolución Francesa y las consecuencias con el liberalismo, el capitalismo. O sea, consagrarle 2 días esta vez a la teología de la historia. Bien. Y el día de hoy solamente un poco a profundizar estos temas. Bueno, todo esto aparece a partir de esa famosa conferencia donde le hacen una consulta. Al cabo, al terminar la misma, recordemos, eso fue el 28 de junio. Justamente estábamos haciendo nosotros los especiales sobre lo que los impotentes habían tronchado en la respuesta de los jóvenes franceses, sí, y que es el día de hoy que no lo han completado, sigue tronchado ese trabajo. Cuando nos enteramos, o sea, porque nos mandan, ¿no es cierto?, unos mails, nos enteramos de que el 28 de junio, hacía un mes ya, ahora ya 2 meses prácticamente, el obispo de Kant había dicho esta respuesta, ¿no es cierto?, de esa pobre señora,
Y bueno, recién el domingo pudimos tratar de ver un poco más en profundidad en base a algunas personas que nos ayudaron con el inglés. Y ya después, a mi regreso a Buenos Aires, yo me entero bien de la respuesta completa. Y es ahí donde entonces hice un análisis más de fondo de esa respuesta, lo cual dio lugar justamente a poner sobre el tapete una vez más los graves problemas que conlleva la nueva misa. Sí. Entonces, justamente en aquella famosa respuesta del 28 de junio, el obispo, que nunca se retracta, había dicho: no hay nada en el texto de la misa nueva que la haga inevitablemente inválida. No hay nada en el texto. En el texto, o sea, ponen el acento en el texto. Sí, o sea, lo que sería el nuevo misal. Uh-huh. Y particularmente dentro del nuevo misal, el ordo, el ordinario de la misa. Uh-huh. Y yo creo que también hay que involucrar, en cuanto al texto, la Institutio Generalis, que se encuentra al comienzo del misal nuevo, que es justamente quien le da al sacerdote las indicaciones de cómo tiene que ser utilizado ese misal. Sí. O sea, en qué consiste ese misal y cómo tiene que ser utilizado. Un poco es el manual de instrucciones. Esa Institutio Generalis es el manual de instrucciones del nuevo misal. Entonces no se puede hacer, no podemos obviar ese texto. Entonces, decir que no hay nada en el texto de la nueva misa que la haga inevitablemente inválida, y aunque se redujese pura y exclusivamente, de forma muy, muy, muy limitada, esta frase al ordo mise, de todos modos vamos a ver que hay cosas en el texto de la nueva misa que como mínimo la hacen dudosa. Entonces él dice que la haga inevitablemente inválida. Entonces vamos a ir viendo que, para que yo sostengo aquel que el sacerdote, primero que sea sacerdote, ¿no es cierto? Sí. Primero y principal, aquel sacerdote que hace uso del nuevo misal realmente consagre y celebre una misa válida, se tiene que apartar del nuevo misal. Por lo tanto, no va a ser una nueva misa, sino será la misa de ese sacerdote en particular. Porque si sigue las directivas del nuevo misal tal como están en el nuevo misal, de pe a pa, sigue realmente las directivas, yo sostengo que esa misa es inválida. Entonces, una cosa es hacer uso del misal, Sí. y otra cosa es no hacerle caso al misal que estoy usando. Y entonces uso el nuevo misal, pero según mi piacere. Entonces ya no es una nueva misa. Es la misa del sacerdote tal que hace uso del nuevo misal, y sabiendo los peligros y los errores que contiene ese misal, no sigue sus directivas. Entonces no se puede hablar de una misa nueva. Pero de todas maneras sigue teniendo algunos vicios esa misa hecha por un sacerdote, porque es a criterio subjetivo, ¿no? Por supuesto. Entonces, de ahí a decir, bueno, es que yo puedo participar de esa misa, y bueno, si contestar entonces, en base a todo esto, contestar, y bueno, si le sirve para alimentar su fe, sí, y ahí está lo escandaloso de la respuesta. Claro. Entonces, vamos a ir viendo un poquito en profundidad. Uh-huh. Evidentemente, yo lo recalqué allí en la tercera entrega. Lo vuelvo a decir ahora con más razón para estos especiales. Sería muy largo analizar en detalle todo lo referente al Novus Ordo Missae. Por eso tenemos que contentarnos con algunos puntos de reflexión y comentar apenitas algunos otros. Entonces, lo primero que yo destaco es que hay que tener en cuenta en la respuesta del obispo de Kant, que no hace en ningún momento la distinción entre Novus Ordo Missae, tal como apareció en su versión latina, en 1969, y Novus Ordo Missae en sus diferentes variantes en lengua vernácula. Entonces, cuando la señora esta le hace la pregunta si puede asistir a la nueva misa, por lo pronto tendría que haberle consultado de qué nueva misa se trata. ¿Es en latín? ¿Es en inglés? Porque estaban allá en Estados Unidos.
Y en la respuesta tampoco queda claro, no hay nada en el texto de la nueva misa, no dice en lengua vernácula o no dice en su texto original latino, que la haga inevitablemente inválida. Sí. Entonces, ¿qué se entiende cuando se dice nueva misa? Y cuando uno dice nueva misa, entiende la misa tal como se dice todos los días en cualquier parroquia, en cualquier parte del mundo. Claro. La que sí responde al misal del año 69-70 y en esa versión de esa conferencia episcopal, claro, o lo que fuese, sí. Sí, porque hoy hay una misa en cada lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, él en la respuesta dice, yo no creo que la nueva misa siempre sea inválida, no lo creo. Monseñor Lefebvre tampoco lo creía. Monseñor Lefebvre hacía la distinción, entre la versión original y las versiones en lengua vernácula, por lo pronto. Sí, ahí es donde aparece la frase, no hay nada en el texto de la misa nueva que la haga inevitablemente inválida. Hay gente que lo dice, yo no creo que tengan razón. De acuerdo a la teología católica, no creo que tengan razón. Yo creo, como usted dice, que es muy posible que la consagración sea real. Es muy posible. Ya esa frase es escandalosa. Claro. Entonces puedo utilizar un rito que muy posiblemente, pero no certísimamente, y usted puede ir y eso le va a alimentar la fe. Bueno. Entonces, repito que no entro en todos los detalles, digo esto porque las dos fórmulas latinas de la consagración también han sido modificadas. Sí. Tanto para la consagración del pan como para la consagración del vino, en latín las fórmulas han sido modificadas, las formas han sido modificadas también en latín, con más razón en lengua vernácula, compromete más todavía, pero incluso en latín. Las modificaciones son más graves en lengua vernácula, especialmente las palabras de la consagración del cáliz, el famoso por todos los hombres en lugar del pro multis. El por todos en lugar del por muchos. En latín sería pro omnes. Pro omnibus. Pro omnibus. Que creo, tengo entendido, de eso no estoy muy seguro, que una de las veces que Benedicto celebró ad orientem, como dicen ellos, en latín, dijo pro omnibus. Ajá. Sí, creo que fue en la Capilla Sistina. Utilizó la nueva misa, el Novus Ordo, en latín, pero en vez de decir pro multis, dijo pro omnibus. Tengo una vaga idea de que eso, pero habría que ver, sobre todo un video, porque aparte consagró en voz alta, evidentemente, si la nueva misa es en voz alta, así que se escucha perfectamente según unas ciertas noticias, pero yo nunca pude tener acceso a un video donde se escuche, o sea, se lo vea a él rezando en la Capilla Sistina, ad orientem, o sea, de espalda al pueblo, y que se escuche que dice pro omnibus. Hay quienes afirman que sí, pero yo nunca pude tener acceso a esa prueba. No es ilógico pensar que puede ser así, por supuesto. Se burla de todo el mundo, obvio. Entonces, ahora bien, yo acá destacaba algo importante que, por supuesto, no aparece en la respuesta de esta señora el 28 de junio del 2015, pero el futuro obispo de Kant, cuando era profesor en el seminario de Caen, y yo era alumno, seminarista, no era su materia, pero de vez en cuando él, sin que fuese su materia, aparecía con algunas cosas de él, y un día vino sobre la cuestión de la nueva misa. Y dijo que para que una misa nueva en lengua vernácula sea válida, son necesarias dos condiciones. Estas dos condiciones son en aquel entonces futuro obispo de Kant, profesor de dogma en el seminario de Caen. Esto tiene que haber sido en el ciclo lectivo del año 80 a 81. Comenzó en septiembre del 80 para terminar en junio del 81. O sea que son unos cuantos años atrás. Entonces, cuando yo después hablo de darwinismo teológico, de evolucionismo teológico, tengo derecho a hacerlo. Yo era simple seminarista y yo escuché que para que una misa en lengua vernácula sea válida, son necesarias dos condiciones. La primera,
Que Santo Tomás de Aquino tenga razón y la transustanciación se realice por las palabras: este es el cáliz de mi sangre. O sea, que las palabras que operan la transustanciación del vino a la sangre de nuestro Señor sean: este es el cáliz de mi sangre, y que cuando termina sangre se realice la transustanciación. Santo Tomás, en la Suma Teológica, la tercera parte de la Suma Teológica, la cuestión 78, el artículo 3, que se refiere a las palabras de la consagración del vino, dice lo siguiente: Todas estas palabras pertenecen a la esencia de la forma, pero las primeras palabras, este es el cáliz de mi sangre, significan precisamente la conversión del vino en la sangre, del modo que ya se dijo en la forma de la consagración del pan. Y las palabras siguientes designan el poder de la sangre derramada en la pasión. O sea que está toda la fórmula completa. Este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que se derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Entonces él dice, todas estas palabras pertenecen a la esencia de la forma. O sea que son esenciales. Ya hay un detalle importante a tener en cuenta. O sea que no pueden ser toqueteadas. Forman parte de la esencia de la forma. Pero las primeras, este es el cáliz de mi sangre, significan precisamente la conversión del vino en la sangre. Entonces, primera condición, que Santo Tomás tenga razón, porque tampoco esto ha sido definido. Entonces, ante la duda de que si Santo Tomás tiene razón o no, yo no puedo dejarme guiar y decir, cuando termino de decir este es el cáliz de mi sangre, ya tengo la transustanciación efectuada. Claro. Y entonces no es tan importante lo que va a seguir, porque además lo que sigue forma parte de la esencia de la forma. Acá no lo dice Santo Tomás, dice que las otras partes, las palabras siguientes designan el poder de la sangre. En otro lugar, Santo Tomás y los comentadores explican bien que las otras palabras son propiedades de la sangre de nuestro Señor, son propios. Es decir, es aquello que sin ser la sustancia, la esencia de una cosa, se siguen necesariamente. Por ejemplo, la blancura respecto de la nieve. No es la blancura no es la esencia, la sustancia de la nieve, pero es un propio de la nieve el ser blanco. Sí. Lo mismo que el ser humano, el hombre, sea risible. No, lo que hace la sustancia, la esencia del hombre es la animalidad y la racionalidad. Es un animal razonable. Sí. Pero se sigue de ese ser racional el que sea risible. Cosa que un simple animal no racional no es risible. Entonces, es una propiedad que se sigue necesariamente de la esencia. Si yo toqueteo las propiedades de un ser, termino toqueteando la sustancia. Claro, atención. Si uno altera, quiere decir que viene de otra sustancia. Entonces, si yo toqueteo y si termino alterando las propiedades, estoy efectuando una alteración en la sustancia. Claro. Porque se siguen necesariamente, las propiedades se siguen necesariamente de la sustancia. De modo tal que si yo tengo ya otras propiedades, es porque he modificado, he hecho un cambio sustancial en ese ser. Atención. Entonces, primera condición de que Santo Tomás tenga razón. Segunda condición, muy importante también, que un cambio tan importante no afecte por su proximidad a la intención que debe tener el sacerdote, la cual ha de ser por muchos y no por todos. O sea, que un cambio tan importante, o sea, en esa fórmula donde todas las palabras pertenecen a la esencia de la forma, aunque las primeras, según Santo Tomás, significan precisamente la conversión, y las que siguen el poder de la sangre, no le haga al sacerdote cambiar la intención que tiene que tener. Esas eran las dos condiciones que exigía. Ahora, usted se da cuenta que la respuesta a esta mujer no aparece ni por sombra. No. Este tema que es fundamental. Entonces, no hizo distinción de si es novus ordo missa en latín o en lengua vernácula, sí, y no aclara esto. No aclara la fórmula que ha usado o que debería usar el sacerdote al que concurre esta mujer. Y entonces él
le contesta, yo creo, como usted dice, que es muy posible que la consagración sea real. ¿Y en qué se basa? Y claro, si no conoce lo que dice el cura. ¿De qué sacerdote se refiere? ¿A qué misa se refiere? Ni sabe. Ni sabe. Bueno, por eso yo digo que hay darwinismo teológico. Entonces, ahora bien, dentro de esto, es interesante recordar que el 17 de octubre del año 2006, la Congregación Modernista Conciliar para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos escribió a todos los presidentes de todas las conferencias episcopales respecto de la traducción del famoso Pro Multis, en las palabras de la consagración del ordinario de la misa. Y allí se lee, esa es una carta entonces del 17 de octubre del 2006, firmada por Monseñor Arince, que enviada a todas las conferencias episcopales, octubre del 2006. Allí se lee: por muchos es la fiel traducción de Pro Multis. A las conferencias episcopales de aquellos países en donde la fórmula por todos o su equivalente está siendo utilizada actualmente, se les solicita que emprendan una catequesis necesaria de los fieles acerca de este asunto en los próximos 1 o 2 años, a fin de prepararlos para la introducción de una traducción vernácula precisa de la fórmula Pro Multis, por muchos, per molti, etc. Ahí está dando versiones en castellano y en italiano. En la próxima traducción del misal romano que los obispos y la Santa Sede aprobarán para ser usados en sus países. Usted se da cuenta, en octubre del 2006, estamos hablando de algo que apareció en abril del 69. Abril del 69. Recién en octubre del 2006 dicen que por muchos es la traducción fiel. O sea que estuvieron usando una traducción infiel. Durante casi 40 años. Y tienen 1 o 2 años para preparar a los fieles al cambio. Ahora yo pregunto, ¿no? Son para que se den cuenta los fieles de la mafia esta y de cómo se burlan de ellos. Los fieles que van a la misa nueva. Sí. ¿Tomaron 1 o 2 años para prepararlos al cambio del por muchos al por todos? ¿O por toda la humanidad, como se escucha a veces? Sí. No, se lo impusieron de un día para otro. Y los sacerdotes, en la gran mayoría, lo aceptaron. Con vergüenza, sobre todo para los más ancianos, tenían 40, 50 años de sacerdocio, y sin chistar aceptaron esto. Y en lengua vernácula. Y muchos de esos sacerdotes, nosotros en el año 93, tuvimos una discusión con los sacerdotes del Verbo Encarnado, que defendían que la traducción era por todos. Y ahora resulta que en octubre de Roma vienen y le dicen, no, la traducción de fiel es por muchos. Ni se inmutan. Les importa un bledo todo esto. Pero lo más cómico del documento ese es lo que sigue. No existe duda alguna en relación a la validez de las misas celebradas utilizando una fórmula aprobada debidamente y que contenga una fórmula equivalente a por todos. Claro, porque inmediatamente surge la pregunta, ¿y qué pasó con las misas si la traducción fiel es Pro Multis, es por muchos y no por todos? ¿Qué pasó con todas esas misas que han sido celebradas durante casi 40 años, o sin el casi, porque tenían 1 o 2 años más para terminar, ¿no es cierto? Se llegó al 2008 tranquilamente, y en algunos casos todavía siguen diciendo por todos. Sí. Entonces la pregunta inmediatamente surge, bueno, ¿y qué pasó con esas misas? ¿Fueron válidas o no? Porque se trata de la forma del sacramento. ¿Fueron válidas o no? Dice, no existe duda alguna en relación a la validez de las misas celebradas utilizando una fórmula aprobada debidamente y que contenga una fórmula equivalente a por todos. Por cierto, la fórmula por todos correspondería indudablemente a una interpretación precisa de la intención del Señor expresada en el texto. Es un dogma de fe que Cristo murió en la cruz por todos los hombres y mujeres. Bueno, ahí ya es ridículo, ¿no es cierto?
Por todos y por todas. Sí. Es como las noticias que salen a veces en los diarios. Sí. Murieron 5 personas y 2 y dicen la nacionalidad de otros 2, ¿no es cierto? Como si no fueran personas. Sí. Bueno, acá también murió por todos los hombres y mujeres. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuán cierto es esto? Uh-huh. Yo, por supuesto, ahora vamos a hablar de lo que implica aquí, pero volviendo al obispo de Kant, su evolución teológica está en consonancia con el modernismo conciliar, que se opone al magisterio de la Iglesia y por lo mismo está condenado. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Y vamos a leer algunas definiciones doctrinales al respecto, porque ese Arinze dice que por todos correspondería indudablemente a una interpretación precisa de la intención del Señor expresada en el texto, porque es un dogma de fe que Cristo murió en la cruz por todos. Y el problema es que estamos hablando de la misa que fue instituida el Jueves Santo. Entonces, ¿qué palabras utilizó nuestro Señor el Jueves Santo? ¿Y por qué utilizó esas palabras? ¿Y a qué intención de nuestro Señor se referían esas palabras? Entonces, ¿qué intención tuvo nuestro Señor el Jueves Santo al instituir el sacramento de la Eucaristía? ¿La misma intención que tuvo al día siguiente al morir sobre la cruz? Porque es cierto que cuando muere sobre la cruz muere por todos los hombres. Pero ¿por qué cuando instituye la Eucaristía dijo por muchos? Vamos a ver qué dice el magisterio de la Iglesia al respecto. Primero tenemos una definición del Concilio de Quercy del año 853. En su capítulo 3 dice así: Dios omnipotente quiere que todos los hombres sin excepción se salven, según la 1 Timoteo 2:4, aunque no todos se salvan. Ahora bien, que algunos se salven es don del que salva, pero que algunos se pierdan es merecimiento de los que se pierden. Capítulo 4. Como no hay, hubo o habrá hombre alguno cuya naturaleza no fuera asumida en él, así no hay, hubo o habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo Jesús, Señor nuestro, aunque no todos sean redimidos por el misterio de su pasión. Ahora bien, que no todos sean redimidos por el misterio de su pasión, no mira a la magnitud y copiosidad del precio, sino a la parte de los infieles y de los que no creen con aquella fe que obra por la caridad. Gálatas 5:6. Porque la bebida de la humana salud, que está compuesta de nuestra flaqueza y de la virtud divina, tiene ciertamente en sí misma virtud para aprovechar a todos, pero si no se bebe, no cura. Bueno. Entonces ya vamos, este es un primer texto, vamos a ver que son mucho más claros los que siguen, pero está hablando de una bebida divina, de un remedio, de una medicina divina, que en sí misma tiene virtud para aprovechar a todos, pero si no se bebe, no cura. Evidente, ¿no? Concilio de Valence del año 855, 2 años después, en su canon cuarto. Igualmente, sobre la redención por la sangre de Cristo, en razón del excesivo error que acerca de esta materia ha surgido, hasta el punto de que algunos, como sus escritos lo indican, definen haber sido derramada aún por aquellos impíos que desde el principio del mundo hasta la pasión del Señor han muerto en su impiedad y han sido castigados con condenación eterna contra el dicho del profeta: seré muerte tuya, oh muerte, tu mordedura seré, oh infierno. Entonces vamos a aclarar un poquito. Entonces, está hablando de la redención por la sangre de Cristo. En razón del excesivo error que acerca de esta materia ha surgido. Hasta el punto, o sea, un excesivo error que ha surgido, hasta el punto de que algunos definen haber sido derramada aún por aquellos impíos que desde el principio del mundo hasta la pasión del Señor han muerto en su impiedad y han sido castigados con condenación eterna. Eso lo califica de excesivo error. Y continúa. Entonces, debido a eso, el concilio dice: nos place que debe sencilla y fielmente mantenerse y enseñarse, según la verdad evangélica y apostólica, que por aquello fue dado este precio
de quienes nuestro Señor mismo dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que sea levantado el Hijo del Hombre, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Hay una restricción, que todo el que crea en él, Uh-huh. como todo aquel que miraba a la serpiente de bronce, era curado de la picadura de las serpientes. Y el que no la miraba, no. No era curado. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El famoso versículo Juan 3:14. Y el apóstol dice: Cristo, dice, se ha ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Cristo se ha ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos. Concilio de Valence, eso está en el Denzinger, número 323. Los que no cargan a nuestro Señor es porque el pecador no quiere que los cargue. No quiere mirar a la serpiente. Bien. O sea, no quieren creer. Uh-huh. Por eso pone el texto, a fin de que todo el que crea en él no perezca. Le dio a su hijo unigénito a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga todo el que crea en él. Que no quiere creer, y no. El que no quiere tomar la bebida, a la cual hacía referencia el concilio de Quiercy, no se salvará. Concilio de Trento, en su sesión sexta, del 13 de enero de 1547. Pasamos del 855 al 1547 para ver la continuidad de doctrina. Sí. En el capítulo tercero, Denzinger 795, en esa sesión sexta, el Concilio de Trento dijo: Mas, aun cuando él murió por todos, 2 Corintios 5:15, no todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte. Parece que Arinze no estudió esto. Le falta esta página del libro. Sí. Del Concilio de Trento. Aun cuando él murió por todos, no todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión. En efecto, al modo que realmente si los hombres no nacieran propagados de la semilla de Adán, no nacerían injustos, como quiera que por esa propagación por aquel contraen al ser concebidos su propia injusticia, así, si no renacieran en Cristo, nunca serían justificados, como quiera que con ese renacer se les da, por el mérito de la pasión de aquel, la gracia que los hace justos. Y el Catecismo Romano aclara aún más, y ya viene en lo concreto a las palabras de la transustanciación. Dice así el Catecismo Romano: las palabras por vosotros y por muchos, tomadas separadamente de San Mateo y de San Lucas, fueron unidas por la Iglesia por divina inspiración para significar el fruto y la fecundidad de la pasión de nuestro Señor. Porque considerando su eficacísima virtud, debemos admitir que Cristo derramó su sangre por la salud de todos. Mas si atendemos al fruto que en ella consiguen los hombres, habremos de admitir que no todos participan efectivamente, sino solo muchos. Por consiguiente, al decir Cristo por vosotros, significó a los apóstoles con quienes hablaba, excepto Judas, y a los elegidos entre los discípulos, entre los judíos como discípulos suyos. Y al añadir por muchos, quiso referirse a todos los demás elegidos, tanto judíos como gentiles. Con razón no dijo por todos, tratándose de los frutos de su pasión, que sólo los elegidos perciben. En este sentido deben de entenderse las palabras de San Pablo que dice: Cristo, que se ofreció una vez para soportar los pecados de muchos, por segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para recibir la salud. Y aquellas otras palabras del mismo Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Los que tú me diste. Sí. Bien. Entonces, por lo tanto,
La intención de Jesucristo al consagrar fue la de expresar la voluntad de su Padre, que si bien antecedentemente quiere la salvación de todos los hombres, consecuentemente solo quiere la salvación de muchos. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que hacer la distinción en la voluntad divina, y de hecho la hacen los autores, los teólogos. Entonces, de la misma manera que en un juez tiene la voluntad antecedente de no condenar a muerte a nadie, una vez llevado a cabo el juicio, presentadas las pruebas y demás, consecuentemente lo condena. Entonces está la voluntad antecedente y la voluntad consecuente de Dios. Entonces, la intención de Jesucristo al consagrar fue la de expresar la voluntad de su Padre, que si bien antecedentemente quiere la salvación de todos los hombres, consecuentemente solo quiere la salvación de muchos. Esa es la intención de la Iglesia Católica y la que debe tener todo sacerdote para consagrar válidamente. La voluntad antecedente es evidente. Dios no puede querer que ningún hombre se condene. Entonces, antecedentemente quiere que todos se salven. Consecuentemente, quiere la salvación de muchos, y acá entra lo que decíamos hace un rato, de que el que se pierde por sus pecados. Uh-huh. Entonces, Dios no quiere la salvación del que se quiere perder por sus pecados. Es evidente, es una consecuencia de la voluntad antecedente omnímoda. Entonces, para ver si todo el mundo entendió, el sacerdote tiene que tener una intención para conferir los sacramentos. En este caso es al consagrar, al celebrar la Santa Misa, al consagrar tiene que tener una intención. ¿Qué intención tiene que tener? Tiene que tener la intención que tiene la Iglesia de Cristo. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Ni siquiera tiene que especificar, eso es interesante, y la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, Apostólica, es la Iglesia de Cristo. ¿Está? Sí. Muy bien, ¿cuál es la intención de la Iglesia de Cristo? Evidentemente que la Iglesia de Cristo sigue la intención de su fundador. Sí. Muy bien. Ahora, acá nuestro Señor tuvo dos intenciones. Una el jueves, al instituir, y otra el viernes, al ofrecerse en la cruz. Y no son las mismas. Una es conforme a la voluntad consecuente, la del Jueves Santo, y otra es conforme a la voluntad antecedente de su Padre, el Viernes Santo sobre la cruz. Y por eso, si bien al día siguiente se iba a ofrecer sobre la cruz por todos los hombres, sin embargo, al consagrar, dijo que será derramada por vosotros y por muchos. Que será derramada mañana sobre la cruz por muchos. Y estaba haciendo alusión no a la eficacia, porque en cuanto a la eficacia es eficacísima para todos, como dice el Concilio de Trento, sino en cuanto al uso que se iba a hacer de ella, de esa medicina, y que solamente se iban a salvar los que la bebiesen, los que se aplicasen esos méritos. Uh-huh. Bueno, todo esto, pero no le va a contestar a la mujer esta todo esto en la respuesta después de una conferencia. Bueno, pero tampoco puede contestar tan lacónicamente, no hay absolutamente nada en la nueva misa que la haga irremediablemente inválida. Si quería ser lacónico, le tenía que decir, no vaya más a la misa nueva. Obvio. Pero bueno, justamente. Ahora, insisto, si esa mujer u otra, en 1980, le hubiese formulado exactamente la misma pregunta, la respuesta no hubiese sido la misma. Claro. Hubo una evolución en este hombre. Hubo una evolución. Yo no sé si es producto del darwinismo, si es producto de la alquimia, pero hubo una evolución, un cambio. Uh-huh. Para terminar, y yo decía ahí esa entrega, llamo una vez más la atención sobre las palabras del obispo de Kant, tan taxativas que no admiten discusión y cortan cualquier posibilidad de réplica. No hay nada en el texto de la Misa Nueva que la haga inevitablemente inválida. Entonces, yo decía, después de todo lo que hemos leído, como mínimo se puede establecer una duda positiva sobre la validez de una misa celebrada con el Novus Ordo,
tanto en lengua vernácula como en latín. Con más razón en lengua vernácula, pero también en latín. Sí. Por esa razón, y a este respecto, yo le había escrito, el 21 de diciembre de 2007, una carta, citando al padre de Caqueré, que era el superior de distrito de Francia. Ahí el padre de Caqueré dice unas cosas interesantes, que yo insisto porque me he dado cuenta que muchas veces o no leen o no retienen todo. Yo comprendo, ¿no es cierto? La gente no dispone de tiempo, de tranquilidad para estudiar y demás, pero bueno, entonces repitamos, el padre de Caqueré en el año 2006, no antes, 2005, escribió este texto. Decía, entre un rito ciertamente válido y un rito ciertamente inválido, se da lo que estamos obligados a llamar un rito o sacramento dudosamente válido. Por supuesto que en la realidad ese rito o es válido o es inválido. En la realidad. Se administra un sacramento, o fue válido o fue inválido. Pero yo puedo tener la duda, entonces Sí. es dudoso, es dudosamente válido. ¿Qué tengo que hacer con un sacramento dudosamente válido? Y lo tengo que reiterar, subcondición. No puedo decir, y bueno, a lo mejor fue válido, y dejemos. No, si tengo una duda positiva, tengo que reiterarlo. Como mínimo tengo que reiterarlo su condición. Ahora, si la duda es taxativa, no, ciertamente inválido, pero bueno, me queda la duda, bueno, fue válido, fue inválido, no sé, es dudoso, entonces tengo que reiterarlo. Monseñor Lefebvre habló sobre este tema en el sermón del 30 de junio de 1988, el día, durante la ceremonia de las consagraciones episcopales de estos 4 señores. Y ahí dijo: ustedes saben bien, mis queridos hermanos, no puede haber sacerdotes sin un obispo. Todos estos seminaristas que están aquí, si mañana el buen Señor me llama, y sin duda será sin tardar, así estos seminaristas, ¿de quién recibirán el sacramento del orden? ¿De obispos conciliares, cuyos sacramentos son todos dudosos, porque no sabemos exactamente cuáles son sus intenciones? No es posible. Tengamos en cuenta que Monseñor Lefebvre, en esas circunstancias, como lo va a destacar el padre de Caqueré, circunstancias muy especiales, esa ceremonia fue muy especial, digo que todos los sacramentos son dudosos. El por qué lo expresa es por las intenciones, que eso después lo vamos a tratar, va a venir después el tema de la intención. Por ahora estamos en la cuestión de la forma, pero vemos que sigue el padre de Caqueré. Destaquemos todo el alcance de esta declaración. Dadas las circunstancias, estas palabras tuvieron una repercusión urbe et orbi. Menos que en otros lugares, la amplificación retórica fue puesta aquí. Si Monseñor Lefebvre, cuya franqueza nunca ha sido negada por nadie y cuya prudencia siempre ha sido elogiada por todos los que lo siguieron, se atrevió a hablar de este modo, es porque estaba convencido seriamente al mismo tiempo de la verdad y de la importancia de esta afirmación. Ahora, muy importante esta frase. Es cierto que los frutos de un rito ciertamente válido siguen siendo buenos, pero el rito del Novus Ordo Missae es dudosamente válido, porque si lo examinamos hay razones objetivas para concluir que utilizando este rito, todo celebrante no tendrá necesariamente, siempre y en todas partes, la intención necesaria para la validez del sacramento de la Eucaristía, la intención objetiva de hacer lo que hace la Iglesia, independientemente de sus intenciones subjetivas y personales que por definición nadie puede juzgar. A veces la intención estará ahí, a veces no va a estar allí. La inconsistencia de este rito podrá adecuarse a todas las acomodaciones. Entonces fíjese que es muy importante, dice, el rito del Novus Ordo Missae es dudosamente válido, porque si lo examinamos, el rito, sí, si lo examinamos, hay razones objetivas, no dice subjetivas. Hay razones objetivas para concluir que utilizando este rito,
todo celebrante, no alguno, sino todo celebrante, no tendrá necesariamente, siempre y en todas partes, la intención necesaria para la validez del sacramento de la Eucaristía. Esto, que lo sabe un superior de distrito, ordenado allá por el 90 el 90 me parece, el 88, cuando Monseñor Lefebvre hizo las consagraciones, era seminarista el padre de Cacaré. Era seminarista. Entonces, creo que es 90-91 la ordenación del padre de Cacaré. 90-91. Entonces, si un superior al distrito ordenado en el año 90-91 contra un obispo ordenado en el 76, y en esta ceremonia del 30 de junio del 88 consagrado obispo, hay esta diferencia de apreciación. Sí. Entonces sigue el padre de Caqueré. En efecto, existe un vínculo necesario entre la ortodoxia del rito y su validez, debido a que el rito es la causa de la intención del ministro requerida para la validez. Un ejemplo puede ayudarnos a entender esto. En efecto, sabemos que por la bula Apostolicae Curae del 13 de septiembre de 1896, el Papa León XIII transaba con autoridad para decir que el rito utilizado para consagrar a los sacerdotes u obispos anglicanos da la certeza moral de que no hay allí la intención requerida para el ministro, sea éste válidamente consagrado o no. O sea, no hay intención. O sea, el rito no proporciona la intención necesaria. La expresión de León XIII es muy precisa. No dice que este rito sea inválido por vicio de forma sacramental. Dice que este rito es inválido por defecto de la intención. Como lo explica León XIII, la forma no se utiliza nunca como tal, como una pieza desprendida y abstracta del rito. Se utiliza en el contexto de un rito que determina el sentido y que va de este modo a condicionar la intención del ministro. Es posible que, ateniéndose solo a las palabras de la forma, tomadas literalmente y sin referencia a ningún rito, nada se oponga a la validez. Pero es posible que con esto, si nos atenemos al sentido que estas palabras revisten en el contexto de todo el rito, tal como el ministro realmente las utiliza, la validez sea cuestionada. Debemos, pues, distinguir cuidadosamente las dos condiciones necesarias para la validez. Por un lado, una condición de parte de la forma sacramental tomada en el estado puro, en función de las palabras literales y abstractas del rito. Por otra parte, la condición requerida del lado de la intención, en función del sentido que el contexto de todo el rito dará a estas palabras en el uso concreto que el ministro hace de ellas. Si el rito da a las palabras de la forma sacramental un significado que no es el de la Iglesia Católica o que es dudoso, el ministro que usa este rito no tendrá o tendrá dudosamente la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es clarísimo. Sí. Es clarísimo. Sí. Pero sigamos. La dificultad que plantea el rito nuevo de la misa de 1969 reformado por Pablo VI se plantea en términos comparables. Ella viene del hecho, la dificultad viene del hecho de que las palabras de la totalidad del nuevo rito, no sólo las palabras literales de la consagración, que en lo abstracto del rito podrían ser suficientes para su validez. O sea, acá sí Santo Tomás tiene razón. Acá claro. No lo aclara el padre de Caqueré, pero... Entonces las palabras de la totalidad del nuevo rito ya no son suficientes para asegurar la intención necesaria para el celebrante. O sea, una vez más, el que usa, o sea, como dice el obispo de Kant, sin hacer ningún tipo de distinción, el que usa ese misal, en principio, va a consagrar válidamente. Acá el padre de Caqueré dice, ya no son suficientes para asegurar la intención necesaria para el celebrante. Por lo tanto, no basta utilizar el misal. Acá hay algo más. Es más, el que usa el misal y se deja llevar por el misal, no consagra. Este rito, sigue el padre de Caqueré, sin ser positivamente herético, favorece la herejía a causa de su ambigüedad y de sus omisiones graves. Es un rito totalmente nuevo, del cual expertos altamente calificados han dicho que
se aleja impresionantemente en el conjunto como en todos los detalles de la teología católica de la Santa Misa tal como ella se formuló en la sección 20 del Concilio de Trento. Este rito es ambiguo al punto de sugerir, sin confesarlo francamente nunca, una doctrina que no es más católica sino heterodoxa, y por lo tanto al punto de condicionar en el celebrante una intención que no es la de la Iglesia. Este es el significado de la crítica dirigida al Papa Pablo VI por los cardenales Ottaviani y Bacci en 1969, diciendo... O sea, esta carta es la carta que presenta el breve examen crítico y firmada por los cardenales Ottaviani y Bacci. Dicen los cardenales, el alcance de las palabras de la consagración, tal como figuran en el Novus Ordo, está condicionado por todo el contexto. Estas palabras pueden asegurar la validez en razón de la intención del ministro, pero no lo hacen ex vi verborum, o más precisamente en virtud del modus significandi que les está asociado en el canon de San Pío V. Bueno, acá tienen que todo, lo hemos visto otras veces, ¿no es cierto? Justamente el mes pasado, en los especiales del mes pasado, que todo rito tiene que significar la intención que tiene el sacerdote, porque todo sacramento es un signo eficaz de la gracia de Cristo. La significa, pero también la realiza. Significa lo que produce y produce lo que significa. Entonces, Padre Caqueré dice, estas palabras pueden asegurar la validez en razón de la intención del ministro, en razón de la intención, pero no lo hacen ex vi verborum, no lo hacen por la fuerza propia de las palabras, o más precisamente en virtud del modo de significar que le está asociado en el canon de San Pío V. Es decir, que si el sacerdote tiene la intención que corresponde, no es gracias al Novus Ordo Missae, sino a pesar del Novus Ordo Missae, y él tiene que tener una contraintención de la intención que le está proporcionando el nuevo rito. Si la mujer hubiese escuchado todo esto, pero ni se le hubiese ocurrido ni por las tapas al día siguiente volver a una misa nueva. Claro. Es criminal lo que le ha dicho el 28 de junio este pobre obispo a esa pobre mujer. Es criminal. Sí. Sigue el padre de Caqueré. No, bueno, estamos leyendo la carta de los cardenales Ottaviani y Bacci. Sí. Es posible, pues, que estas palabras no garanticen la validez de la consagración. Los sacerdotes que en un futuro cercano no hayan recibido la formación tradicional y que se fiarán del Novus Ordo para hacer lo que hace la Iglesia, ¿consagrarán válidamente? Es legítimo dudarlo. 2 cardenales de la Iglesia. 2 cardenales de la Iglesia. Y ahora sigue el padre de Caqueré, dice, Monseñor Lefebvre insistía en la importancia de este juicio del breve examen crítico, presentado por los cardenales Bacci y Ottaviani. Y estas ya son palabras de Monseñor Lefebvre. Dice, tuve la oportunidad de releer el pequeño fascículo que obviamente conocéis. Hay mucha gente que no lo conoce. Sí. Entonces, por eso yo creo que tengo obligación de volver sobre estos temas. Entonces, Monseñor Lefebvre le decía a los seminaristas en una conferencia, tuve la oportunidad de releer el pequeño fascículo que obviamente conocéis, el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, aprobado por los cardenales Ottaviani y Bacci. Hay una nota en este pequeño librito que es muy útil releer acerca de las palabras de la consagración que desde la introducción del Novus Ordo Missae fueron motivo de muchas discusiones y consideraciones. Y lamentablemente todavía hoy tenemos que seguir discutiendo y considerando estas cosas, no ya con los de la Iglesia oficial, sino con los que supuestamente no forman parte de esa Iglesia oficial, aunque quieren formar parte de ella, y dicen las cosas que dicen. Entonces, les puedo decir que lo que allí se encuentra son palabras de Monseñor Lefebvre. Les puedo decir que lo que allí se encuentra representa lo que yo personalmente siempre he considerado como la evaluación más precisa sobre la validez o invalidez del Novus Ordo Missae. Esto tiene cierta importancia debido a las actuales discusiones sobre este tema. Esto es lo que pienso que yo siempre he dicho.
habrá de más en más misas inválidas debido a la formación de los sacerdotes jóvenes que no tendrán la intención de hacer realmente lo que hace la Iglesia. Hacer lo que hace la Iglesia, es decir, hacer lo que la Iglesia siempre ha hecho, lo que la Iglesia, de una manera, casi me atrevería a decir, si se puede decir, eterna. Lo que la Iglesia ha hecho de una manera eterna. De este modo, continúan, son palabras de Monseñor Lefebvre, estos jóvenes sacerdotes no tendrán la intención de hacer lo que hace la Iglesia porque no les han enseñado que la misa es un verdadero sacrificio. Ellos no tendrán la intención de hacer un sacrificio, tendrán la intención de hacer una Eucaristía, un compartir, una comunión, un memorial, lo cual no tiene nada que ver con la fe en el sacrificio de la misa. Así, en este punto, a medida que estos sacerdotes deformados ya no tengan más la intención de hacer lo que hace la Iglesia, las misas serán de más en más, obviamente, inválidas. Es muy importante esto también porque Monseñor Williamson habla de lo que decía Monseñor Lefebvre, pero Monseñor Lefebvre anticipaba un darwinismo en la misa que él no reconoce, justamente por el darwinismo propio. No ve que de más en más las misas son cada vez más inválidas, en cantidad y en calidad. Pero por lo que contiene el mismo novus ordo. Sí. No por algo externo. Claro. Por lo que contiene el mismo novus ordo. Esa fue una pregunta que se formuló allá por mayo, junio del 81, en el seminario, si el novus ordo missae era intrínsecamente malo. Claro. O si lo iban alterando los... O si la nocividad le venía de afuera. Claro. Intrínsecamente malo. Entonces, Monseñor Lefebvre, en unas famosas conferencias, 3 conferencias que duraron 45 minutos cada una de ellas, la grabación fue tijereteada. Yo tengo las grabaciones, pero fue tijereteada esta parte, porque el seminario ya estaba como infectado, ¿no es cierto?, por algunos modernistas, y uno de ellos era el responsable del servicio de grabaciones. Entonces, cuando pasa las conferencias estas, de las tortas, de las bandas, de las bandas grandes, ¿no es cierto?, a cassette, tijereteó. Y Monseñor Lefebvre dice, me preguntan si la misa nueva es intrínsecamente mala. Respuesta de él, yo no utilizaría esa expresión porque ustedes comprenderían intrínsecamente mala igual inválida. Pero sepan que la nocividad no le viene de afuera. Sepan que la nocividad no le viene de afuera. O sea, que está al interior mismo. Y entonces lo que sí puede venir de afuera o no es la intención del ministro, con una contraintención de la que el rito le está proporcionando. Para eludir esa nocividad. Si es que realmente tiene una buena formación y realmente quiere consagrar. Claro. Entonces, yo terminaba esa entrega diciendo, bueno, todo lo que hemos dicho hasta aquí nos lleva a plantear la relación que existe entre la forma de un sacramento, su significación y la intención del ministro. Y lo dejé para la siguiente entrega. Bueno, fue entonces la cuarta. También lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos a completar con la última entrega de esta serie de crítica de fondo. No se vayan, ya volvemos.